Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Hoy hablaremos acerca de los microcréditos. Cuando nosotros hablamos de microcréditos, hablamos de créditos un poco más pequeños, es decir, en cantidades pequeñas. Conocemos, dice, por ejemplo, ¿qué es un microcrédito? Es un préstamo que se hace a una persona o un grupo de personas que puedan desarrollar algún proyecto, por ejemplo, para hacer un restaurante pequeño, una tienda o actividades económicas similares. Suele otorgarse sin tener que comprobar ingresos. Regularmente se solicitan documentos como comprobantes de domicilio y documentos de identificación. Este tipo de créditos cuentan con diferentes modalidades. Por ejemplo, si se otorga a un número determinado de personas, estas pueden optar por dividir los pagos entre sí, regularmente a 12 personas. Cada una de ellas pagaría una vez cada 3 meses. Si le llegara a interesar este tipo de financiamiento, tendría que acercarse al banco de su preferencia para conocer los requisitos y métodos de pago. Entonces, cuando nosotros hablamos de un microcrédito, hablamos de créditos pequeños en realidad. ¿Por qué? Porque el trámite que se solicita para otorgar este crédito o en los requisitos no son muchos. Cuando se solicitan créditos grandes, ahí sí solicitan más cosas. Por ejemplo, cuando es un crédito mayor, con cantidades mayores, te van a pedir un sustento mayor sobre tus ingresos, tus actividades que vas a realizar. Sin embargo, cuando los créditos son pequeños, para negocios pequeños, entonces solamente te piden los requisitos básicos, ¿no? Documentos de identidad, comprobantes de repente una que otro comprobante de pago simple, sin necesidad de justificar tanto, para que puedas obtener ese crédito. Ahora, existen créditos individuales y créditos grupales. Cuando hablamos de los créditos individuales se otorga solamente pues a una sola persona y los grupales puede ser hasta 12 personas. Cuando son créditos grupales, existe un orden de pago, es decir, primera fecha paga un socio, en el siguiente mes el otro socio y así sucesivamente cada socio va pagando o aportando para el crédito, según los acuerdos que ellos tengan. ¿Para qué se puede usar este tipo de microcréditos? Como mencionamos anteriormente, puede usarlo para emprender de manera individual o en grupo actividades, ¿no? Por ejemplo, de manera individual puede ser para poner una tienda de abarrotes pequeña, puede ser un pequeño restaurante, puede ser un pequeño negocio que ustedes vean en conjunto. Entonces, estos microcréditos nos ayudan a nosotros poder pensar en ideas de negocios, ¿no? Que de repente un poco pequeñas, donde nosotros podamos financiar, y si, incluso si trabajamos con socios, ¿no? Para poder acceder a créditos grupales. Nos dice también que existen microcréditos de ayuda a negocios que ya existen, pero que necesitan fortalecerse. Por ejemplo, una tienda que se ve en dificultades de reabastecerse podría solicitar para poder continuar con la venta de artículos. Existen también microcréditos diseñados para mujeres, los cuales procuran dar empoderamiento y avance en comunidades marginadas. Los microcréditos también cuentan con la posibilidad de convertirse en créditos personales o para la remodelación del hogar. El beneficio que pueden traer a la sociedad es muy importante, pues fomentan la inclusión financiera de grupos que de alguna manera no pueden tener acceso a ciertos servicios de la banca o a diferentes tipos de financiamiento. Además, al contar con un microcrédito, se tiene la posibilidad de construir un historial crediticio que más adelante puede convertirse en una carta de presentación para obtener préstamos de otro tipo, sin mencionar que puede ayudar a muchos pequeños negocios a encontrar una mejor estabilidad económica. Recuerda siempre acercarte a las instituciones financieras para aclarar sus dudas, investigue y tome una decisión informada. En esta parte les comunico ya, por ejemplo, cuando se tiene microcréditos, estamos hablando pues de créditos pequeños, ¿no? De 1.000 hasta 2.000 soles de repente, ¿no? Tal vez 3.000.
dependiendo cómo justifiques, ¿no? Entre más créditos vayas pidiendo, mayor es la justificación de documentos, o sea, más que todo la justificación de tus ingresos, ¿ya? Recuerden que todo pasa por una evaluación. Entonces, cuando hablamos de microcréditos, son créditos pequeños, los puedes usar para negocios, incluso pueden ser créditos personales. Pero esto es lo que va levantando tu historial. Cuando tú vas al banco a acceder a un préstamo bancario por primera vez, es decir, eres nuevo dentro del sistema financiero, nunca en tu vida has sacado un crédito y recién quieres sacar un crédito en el banco. Vas al banco y dices, no, sé que deseo sacar un crédito en el banco, es la primera vez que saco. Entonces el banco no te conoce, el banco necesita saber un poco de ti, saber cómo vas a pagar. Entonces no te va a dar pues de frente 10.000, 20.000 soles, te va a decir, no, bueno, te voy a dar un crédito de 500 soles o de 1.000 soles, dependiendo, ¿no? Los ingresos que quieras sustentar. Pero te va a dar un crédito pues así, pequeño, un microcrédito. De una vez que tú cancelas ese microcrédito, es decir, has sacado, te ha dado los 500 o 1.000 soles que te dan en un inicio para iniciar, tú has cumplido bien en tus cuotas dentro de todo lo posible, terminas ese crédito y de ahí accedes a otro crédito, ¿no? Entonces ya no te va a dar, digamos, 500, sino te va a dar 1.000 o 1.200. Y al siguiente crédito ya te dará de repente 2.000 o 3.000 y así sucesivamente vas a ir aumentando tu historial crediticio y la confianza, la garantía con esa entidad financiera. Ahora los créditos, hay infinidad de formas, ¿no? Ya los puedes sacar, como te digo, hay créditos exclusivamente para mujeres emprendedoras, o sea, mujeres que desean tener un negocio, quieren formarse aparte, independizarse, sin depender de una, bueno, en este caso de su marido o de su esposo, ¿no? Entonces ya es que ellos otorgan estos créditos a las mujeres para que sean más independientes. Más que todo en las zonas que son más marginadas, ¿no? Y también, pues, en pequeños grupos. Entonces, los créditos han ido avanzando de tal forma de que hay beneficios de otorgarles un crédito para todos. Aunque ahora, con este problema de la situación del COVID, ahorita el sistema financiero se podría decir que está en riesgo. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, ha habido bastantes deudores en las entidades financieras. Entonces, se podría decir que ahorita está en un stand-by y como que los créditos que están dando solamente están seleccionando, ¿no?, los clientes que conocen, clientes fijos, por lo mismo de que ahorita no tienen bastante liquidez por el tema de la pandemia, ¿no? Pero igual, sí siguen ofreciendo sus créditos, los microcréditos, para poder conocer a los nuevos clientes en cuanto a su historial crediticio. ¿Okay? Veamos ahora cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de una amortización. ¿Ya? Rápidamente. Cuando hablamos de una amortización, nosotros hablamos, es decir, el pago que nosotros vamos haciendo. Yo tengo un crédito de 500 soles, ¿ya? Pero tengo que pagar una cuota mensual de 50 soles. Entonces, lo que yo voy pagando mensual, porque yo pago 50 soles, que es amortización y es interés. Entonces yo voy pagando parte del capital, ¿ya? Ahora, si yo decido pagar de repente 300 soles juntos o 4 cuotas juntos, entonces yo voy y pago la cantidad que tengo pensado. Si son 4 cuotas juntas, no son 200 soles. Ahora de repente yo quiero pagar 300 soles como parte del capital, aparte de los intereses. Entonces, eso que yo voy adelantando, es una amortización de pago. Dice, en una amortización, el deudor da al prestamista un reembolso del dinero otorgado por este último en un plazo convenido y con tasa de interés, fijas o variables, previamente acordadas. Los tres factores más relevantes para un proceso de amortización son el importe del préstamo o deuda, el tipo de interés, el plazo establecido para pagar la deuda. Ya que los tres elementos están interrelacionados al contemplar un préstamo, se debe tomar en cuenta que a mayor plazo de amortización, más intereses pagará por su deuda. Sin embargo, a mayor plazo de amortización,
menor será la cuota periódica que debe de asumir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más amplíe yo el plazo para poder pagar mi deuda, ¿ya? Porque la amortización es la parte del capital que nosotros vamos dando, ¿no? De las cuotas. Ahora, si yo tengo en un préstamo, si yo saco, por ejemplo, 500 soles, y esos 500 soles voy a decir que los voy a pagar en 3 años, mi cuota va a bajar, va a disminuir un poco, pero mayor va a ser lo que voy a pagar en, en 3 años, ¿no? Entonces voy a pagar mucho más intereses. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo a la tasa efectiva anual. Entonces tengo que ir aumentando. Entonces, ahí tengo yo que, como dice, mayor va a ser mi amortización, va a aumentar los intereses y todo, porque voy a seguir pagando interés. Ahora, si yo tengo esos 500 soles, digo, no, yo esos 500 soles los voy a pagar en 3 meses. Entonces, si voy a pagar en 3 meses, mis cuotas van a ser de repente un poquito más grandes que en el caso anterior, pero voy a terminar antes, el periodo de tiempo es antes, y los intereses que voy a pagar van a ser menores. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros solicitamos un crédito. Muchos dicen, yo voy a solicitar un crédito por un tiempo largo, prolongado, pero cuando entre más largo, más grande sea el tiempo del crédito, mayores son los intereses a pagar, ¿ya? Pero cuando son por menor tiempo, menores la cantidad de los intereses. La amortización de cuota constante o el método francés también llamado, esta es la forma más frecuente de amortización de préstamos. En ella se paga siempre la misma cuota, el dinero se distribuye por periodos entre los intereses y capital amortizado, es decir, aunque la cuota siempre es la misma, los intereses se calculan sobre el valor pendiente a amortizar. Así pues, la parte de su abono que va a los intereses va reduciendo en proporción a la amortización del capital, ya que el capital pendiente de amortización será menor. El resultado de este sistema es que durante la primera fase, el abono va dirigido principalmente a los intereses, pero a medida que se va pagando cuotas, la parte de las mismas corresponden a capital amortizado aumenta, lo cual deriva a una disminución gradual de los intereses. Este tipo de amortización es más conveniente para personas con ingresos fijos, ya que si bien la cancelación del capital verá significativa a partir de la mitad del plan, asegura una cuota constante durante todo el plazo que dure el préstamo. Claro, si nosotros trabajamos con este método, es el método con el que trabajan las entidades financieras, la gran mayoría, ¿no? Te ponen una cuota fija de pago cada mes y tú vas pagando periódicamente. La amortización, vas amortizando una parte pequeña del crédito, mayores son los intereses, los primeros meses. A medida que va bajando el capital de tu préstamo, va bajando los intereses, ¿ya? Este es el método francés y es una forma más módica de pago que cuando nosotros solicitamos créditos fijos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una financiera y digo, préstame 500, ya te voy a prestar 500 al 2%. La siguiente semana pagas, digamos, solamente pagas intereses, pero al final tienes que pagar todo el capital, ¿no? Entonces, pero en este caso, con el método francés, te dan una cuota fija cada mes, va disminuyendo los intereses y va aumentando la amortización a tu crédito. Ahora la amortización de cuota creciente o según el método americano. En esta clase de amortización, la cuota va aumentando con el paso del tiempo. Los primeros pagos son pequeños, lo cual resulta ventajoso para los deudores que esperan un aumento en sus ingresos. Sin embargo, como consecuencia lógica, los últimos pagos serán bastante más elevados. El tipo de amortización americano puede beneficiar a quienes necesitan abonar cuotas bajas durante un periodo de tiempo determinado por tener una deuda previa próxima a ser liquidada, por ejemplo, y pueden posteriormente realizar pagos más grandes. En este método americano lo conocemos en algunos casos como el periodo de gracia que te dan ciertas entidades financieras, ¿no? Ciertas entidades financieras te dicen, yo te voy a dar un periodo de gracia. ¿Qué quiere decir? No me vas a pagar capital, solamente me vas a pagar interés por 3 meses.
Entonces tú pagas solamente el interés. Estás pagando una parte pequeña del crédito. Y a partir del tercer mes empiezas a pagar una cuota un poco mayor, ¿no? Porque tienes que pagar también la amortización entre esos meses. Pero ya, como dice, con una cuota constante o fija, dependiendo, pero ya son costos más elevados. O también otros lo ven como decir, los primeros meses pagas menos y de forma gradual, ¿no? Te van aumentando las cuotas. Primero poquito, luego otro poquito, luego un poco más, un poco más, un poco más, hasta que termine la cancelación total del crédito. Ahora viene la amortización de cuota decreciente o el método alemán. Este tipo de amortización de préstamos es contrario al americano. Su uso no es frecuente a pesar de contar con la ventaja de pagar menos intereses totales. Con este método, la cantidad amortizada de la deuda es siempre la misma, de suerte que el pasivo va disminuyendo de forma acelerada mes con mes y con ella los intereses que se generan. Este sistema de amortización alemán es recomendable para personas con ingresos y gastos variables que en un momento dado tengan la posibilidad de realizar cancelaciones anticipadas, ya que cuotas son decrecientes, capital fijo, interés sobre saldo. Entonces, en el método alemán, como se dice, ¿no? Es un poco menos usado que los demás, pero consiste en que tienes un crédito, puedes ir adelantando amortizaciones o créditos o pagos anticipados para que pueda disminuir las cuotas, los intereses. Pero esto a los bancos no les conviene. Hay algo, antes, no sé si ahora, pero antes, por ejemplo, si querías ir a pagar un crédito anticipado, querías no adelantar 2, 3 cuotas o dar parte de amortización para disminuir los intereses y también la cuota, el banco a veces decía, no, no se puede, o tienes que venir a tal fecha, o conversa con tu analista, y te paseaban de una fecha a otra fecha y no se podía hacer esos pagos anticipados, ¿no? Porque no les conviene, a ellos les conviene quedar en ese tiempo determinado para generar más intereses. A ellos les conviene prestarte el dinero por más tiempo. Entonces, eh, pero ahora me parece que sí, normal vas y haces los adelantos o anticipos de pagos y normal te van reduciendo, ¿no? Los intereses. Ahora dice, ¿cómo utilizar la amortización a su favor? Elegir un tipo de amortización adecuado a las necesidades individuales de cada quien ayuda a administrar mejor los recursos y optimizar el pago de deudas. Es importante evaluar las posibilidades y consultar a un asesor financiero que ayude a decidir qué clase de amortización es más conveniente para usted. El tipo de amortización más conveniente dependerá de cada caso en particular. El interesado deberá evaluar sus ingresos pasados, actuales y esperados. Las entidades financieras sugieren que las cuotas mensuales no sean mayores al 40% del ingreso neto del cliente, puesto de que de otra forma el pago puede verse comprometido. Asimismo, como sucede con todos tus planes a futuro, para planear el tipo de amortización más conveniente, debe tener en cuenta el propósito de la deuda. Si es para comprar una casa que durará muchos años, un carro, tecnología u otros. Entonces es muy importante que cuando se solicita un crédito y ver cuál es la amortización que vamos a utilizar, tenemos que ver primero a qué va a ir destinado ese dinero. Si va a ser para un negocio que vamos a obtener ingresos mensuales, entonces podemos elegir el tipo de amortización que mejor se adecue a nosotros. Pero si voy a tener ingresos variables o fijos, también de acuerdo a eso yo debo de elegir. Entonces es muy importante poder saber cuánto es mi capacidad de pago, que hemos visto en la clase anterior, de acuerdo a la capacidad de pago, poder pagar dentro del tiempo determinado y ver qué tipo de amortización nos conviene, si es el francés, el alemán, ¿no? O el americano, entonces de acuerdo a nuestros ingresos y a nuestro ritmo que nosotros tengamos en nuestros negocios. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, señoritas, me lo hacen saber. Gracias.